Martes 8 de agosto del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo del mediodía, últimas noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, Verónica. Igualmente, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos a la información. Empezamos Últimas Noticias TV. Así es, familiares de la mujer de 43 años de edad encontrada en la parroquia de Ayora en el cantón Cayambe sacaron el cuerpo del Departamento de Medicina Legal. La justicia dictó prisión preventiva por el delito de femicidio para el presunto responsable. Consternados y tratando de entender que la madre, hermana, hija y amiga ya no está con los suyos, sacando fuerza de lo más profundo, los parientes de Paola Elizabeth, de 43 años, esperaban en el departamento forense de la policía que terminen los trámites para llevar el cadáver y dejarlo en su última morada. No sé con qué cinismo, no sé, este señor que está loco, o sea, es la madre de su hija. El hermano de la fallecida expresó que formó un hogar con un ciudadano español, pero los constantes maltratos hizo que regrese del país ibérico a Ecuador. Tenía separada del papá de la hija que procrearon hace 6 años, pero la demanda de alimentos que puso en contra del extranjero supuestamente enfureció al presunto femicida. Según los familiares, quienes llegaron hasta el departamento forense de la policía para realizar los trámites de defunción, el cadáver presentaba 15 heridas de arma blanca. Tiene 10 puñaladas en el pecho y 5 en la espalda. El cuerpo fue encontrado horas atrás en una zona rural de la parroquia Ayora. Estaba en el asiento posterior de su vehículo que compró hace pocos días. El domingo anterior había llevado al quincha a bendecirlo para poder salir a pasear con mi sobrina. El principal sospechoso, su expareja, quien ya está detenido en la audiencia de flagrancia, el juez penal ordenó prisión preventiva por el presunto delito de femicidio, contemplado en el artículo 141 del COIF. Aquí encontramos un verbo rector que es dar muerte a una mujer prevaliéndose de una situación de poder. Será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En este caso, según el jurista Edgar Ortiz, existiría un agravante y podría ser sentenciado con una pena máxima que es de 26 años de privación de la libertad. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad. La muerte la atrapó de manera sorpresiva. Se fue en busca de su hija de 7 años a Cayambe y no regresó. En Quito informó Iván Casamín. Y en Quevedo se realizó la velación del cuerpo de la joven de 18 años, quien presuntamente fue agredida por su conviviente. En la provincia de Los Ríos serían 6 los casos de femicidio cometidos hasta la fecha. El cuerpo de Brigitte recibe velación en el sector Los Chapulos, en la casa de sus abuelos, que no entienden por qué la asesinaron. Piden que se investigue porque ella estaba separada de su conviviente hace un mes, pero presuntamente iba a retomar la relación y el ahora prófugo la invitó a salir el sábado por la noche. Él la vino, dicen, a invitarla aquí a salir a, como es la fiesta de San Camilo, a los carruseles. Y la llevaba a pasear y ahí creo que la ha traído de nuevo acá y de ahí de nuevo la ha sacado para afuera. Y ahí así ya la llevó a matarla. Los familiares de la joven de 18 años creen que los celos motivaron el presunto femicidio. Porque yo creo que la andaba celando él. Por celo, Aunque ya no le digo, ya estaban días así separados, vueltas se unían. La vivienda donde Brigitte fue estrangulada, hecho descubierto este domingo, era rentada por los padres del joven, expareja de la Oxisa, quienes lo dejaron al cuidado del inmueble al encontrarse su madre delicada de salud en un hospital. Dice, Abraham me dice que va a entrar un ratito. Ya yo vine, le abrí y me fui vuelta. Eso fue el día sábado, en la mañana. Y ahí el chico salió. En lo que va del año, este sería el 6º femicidio ocurrido en la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. El incremento de femicidios ha conmocionado al país. Según las cifras del Ministerio del Interior, hasta fines de julio se reportaron 69 casos. Los niños son las víctimas más vulnerables dentro de esta cadena.
Hace poco más de 6 meses, la vida de 5 menores cambió por completo. De la noche a la mañana, quedaron desamparados y al cuidado de sus abuelos maternos. Su madre fue víctima de femicidio y su padre se encuentra detenido. Un crimen ocurrido a principios del año en la capital. O sea, triste porque me hace falta mi hija. Con mi nieto estoy luchando, porque son 5. Y mi trabajo casi no se alcanza mucho. Estamos aquí luchando con mis nietos. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, hasta fines de julio se han registrado 69 casos de femicidio. Producto de ello, más de 80 menores quedaron desamparados. Para la Defensoría Pública, los niños que quedan sin la tutela de sus padres por este delito son el grupo más vulnerable dentro de la cadena de violencia de género. Los que asesinaron a estas mujeres también se mataron y los niños quedan huérfanos de padre y madre. Y si no se mata el femicida va a la cárcel. Por lo tanto, igual los niños quedan desamparados. ¿Pero qué pasa con estos pequeños? ¿Con quiénes se quedan? Vemos que estos niños generalmente quedan con sus abuelitos o con un familiar cercano, pero la generalidad de los casos son gente muy pobre. Según las autoridades, en la mayoría de los femicidios registrados en el país se ha evidenciado un patrón de conducta que alarma. La gran mayoría de femicidios se realizan frente a los hijos. Generalmente el asesino, el femicida, espera que la madre, la mujer, esté junto a sus hijos para cometer con más crueldad el delito. Alarma precisamente por las secuelas psicológicas que acarrean en los menores. Porque si ese niño no recibe un tratamiento para que supere ese dolor y no supere ese trauma, él va a repetir. Hay una alta probabilidad de que él repita la violencia que la vivió. Una problemática que, a decir de las cifras, va en incremento y en la que los más perjudicados son los hijos que quedan, ya que en teoría tendrían que recibir atención prioritaria. Si es que el papá o la mamá eran afiliados al seguro, que el Seguro Social dé a estos niños huérfanos una pensión vitalicia, incorporarles al bono de desarrollo humano. Estos niños, entregarles una casa gratuita. El Estado, en conjunto con instituciones privadas y públicas, deben ser los llamados a generar condiciones aptas para el desarrollo normal de quienes también resultaron ser víctimas del femicidio. Que más allá de sancionar, la obligación fundamental del Estado es la de prevenir la violación de derechos. Mientras no hagamos un trabajo de educación, de concientización y de que desde niños veamos a la otra persona como que esa niña está sentada a mi lado en la escuela, en el bus, en el colegio, es un sujeto de derechos, tiene iguales derechos que yo. Infantes que jamás comprenderán las razones del por qué quienes se supone debían estar para su cuidado y protección simplemente ya no están. En Quito informó Adriana Rojas. Y en Portoviejo, provincia de Manabí, 2 personas fueron asesinadas con arma de fuego. La policía investiga estos hechos de sangre. 2 personas resultaron fallecidas con disparos en diferentes casos en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. El primero sucedió cuando una supuesta riña callejera en el Florón 7 de esta ciudad terminó con la vida de una joven de 22 años de edad. Y llegó mi hija y le preguntó qué pasaba. Y yo le dijo, ¿y usted quién es? Y dice, es mi hermano. Y pues solo porque le dijeron que es mi hermano, la mataron. Familiares de la joven exigen justicia. Los impactos de bala le dan aquí 4 disparos de bala que tiene. ¿Ella dónde estudiaba? ¿Qué se dedicaba ella? Ella trabajaba de impulsadora en el terminante terrestre, unas facturas. Según la policía, por este hecho 2 personas fueron detenidas y están siendo investigadas. Realizamos los allanamientos que correspondían para poder ubicar a los posibles causantes. Del hecho hay 2 detenidos, uno de ellos está identificado como el presunto autor de la muerte. Esto se produce producto de una riña entre el padre de la persona que dispara con el hermano de la víctima. En otro caso informó la policía que un hombre fue encontrado muerto con varios impactos de bala. Una víctima por impactos de arma de fuego, alrededor de las 6:40 de la mañana fue el reporte. Por los signos que presentaba en ese sector, tiene 5 impactos de bala, lo que me manifestaron
los técnicos. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armentaris. La Fiscalía llamará a declarar a familiares de la pareja encontrada embalada en el Estero Salado, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Las investigaciones permitieron conocer que ellos vivían junto a otra persona de sexo masculino. Esta es la imagen que permitió identificar a los cuerpos. Ambos tenían este tatuaje en sus muñecas, el mismo que forma parte del letrero donde se identifica la actividad del negocio, que ambos tenían en las calles Pedro Pablo Gómez y La Novena. Aquí vinieron aquí el comedor como 3 veces, pues andaban preguntando por un local y dijeron ahí ese local de alquilar. Que como 3 semanas no me habían inaugurado ese local, pero ya ese local casi como una semana que no tenían abierto ahí. La Fiscalía continúa con las investigaciones y ha llamado a rendir versiones libres y voluntarias en este caso los familiares de las víctimas. La Fiscalía mantiene la hipótesis que apunta a un crimen ocurrido al interior del domicilio de las víctimas, situado en una ciudadela privada, en la vía a San Borondón. Efectivamente, existen las sospechas de que el asesinato se hubiera cometido en dicho domicilio. Sí existen huellas, máculas de color rojo, en este caso se presume que puede ser sangre. Asimismo existen los tubos de plástico que ya fueron etiquetados, embalados. Existen también las cintas de embalaje también desgastadas, los rollos, y también existen botellas en este caso de cloro, para limpiar la escena, pero con el Departamento de Criminalística se hizo levantamiento con la prueba de luminol y obviamente dio como resultados positivos. Asimismo se conoció que los ahora occisos habrían decidido eliminar toda información de sus redes sociales e incluso optaron por cambiar sus números telefónicos. Me supo manifestar el familiar de la víctima, en este caso la joven, que ella supuestamente es la que había eliminado todos los contactos y fotos en el Facebook. Eso es el 1 de agosto, pero el hecho se da posterior a esto. ¿Qué pasó dentro de casa? ¿Por qué los vecinos no escucharon lo ocurrido? Son parte de las interrogantes que la Fiscalía pretende despejar. Por el momento se conoce que ellos vivían en compañía de otra persona. Además de ellas vivían acompañadas de una tercera persona de sexo masculino, según reza del contrato de alquiler y según la información en las primeras entrevistas que se realizó en el sitio. Bueno, la casa estaba con vidrios polarizados, la única vivienda del sector con vidrios polarizados totalmente oscuros. Ellos mismos la pusieron. Informó José Morales. 12 horas con 13 minutos y la policía ya tiene identificado al presunto autor del asesinato ocurrido en el norte de Guayaquil. El crimen obedecería a una disputa de territorio por la venta de droga. En esta balacera, otras 2 personas resultaron heridas. En la peatonal aún permanecen las huellas del ataque. Según el parte policial, 3 personas estaban conversando en los exteriores de una vivienda cuando fueron sorprendidos por 2 sujetos que llegaron a pie y les dispararon a quemarropa, falleciendo en el lugar uno de ellos, identificado como Tony Díaz Cucalón, de 31 años de edad. Sus otros 2 acompañantes, que eran su esposa y un amigo, resultaron heridos. Se encuentran hospitalizados. Tenemos claramente identificado de que se trataba de una retaliación por temas de disputa de territorio. Tenemos claramente identificado a través de las investigaciones preliminares cuál sería el autor intelectual. Ya los organismos de inteligencia están trabajando y que próximamente procederemos a la detención. Las víctimas registran detenciones por procesos penales. Que lo particular de este caso y que ponemos en consideración es de que esta pareja, es decir, el fallecido y la esposa que está herida, quienes fueron producto del atentado, fueron detenidos aproximadamente hace 3 meses, con 80 paquetes que se les fue incautados en el interior del domicilio por denuncia al 1-800 drogas. Y lastimosamente hace aproximadamente 1 mes salieron en libertad. En la Marta Roldós, norte de Guayaquil, escenario de este reciente crimen, existe temor por referirse al caso, pero de lo que sí se quejan todos es de la proliferación de expendedores y consumidores de droga. O sea, cuando por momentos se los controlan cuando ven los policías, pero una vez que ya no están ellos, siguen. Fuman, asaltos, sí. La gente está callada. Hay miedo. Hay miedo, temor. Por ello, la policía insiste en el llamado a la ciudadanía para que haga sus denuncias anónimas al 1-800 drogas. Esta es una herramienta que ha contribuido en gran medida al combate contra el crimen organizado. Informó Marcela Maquilón.
Nos quedamos en el puerto principal. Una mujer de 72 años falleció tras ser atropellada. El conductor, presuntamente implicado en el hecho, fue detenido. Quienes presenciaron la tragedia aseguran que la camioneta blanca arrastró a la ciudadana en un tramo superior a los 70 metros. Y esa es la camioneta, venía hablando por teléfono y con una señora al lado. Y no se dio cuenta cuando la señora la atropella y se la mete debajo. Le gritábamos que parara, y una tricimoto tuvo que adelantarse y cruzarle aquí para que el señor se pueda bajar a mirar recién qué es lo que había debajo. No, la ambulancia arribó al lugar, lo único que pudo detectar es que ya evidentemente la señora se encontraba fallecida. La novedad se presentó alrededor de las 10 de la mañana. Testigos expresan dos teorías distintas. La primera, se habla de una mascota que se fue de las manos de la hoy fallecida. Porque vino con el perro y el perro se soltó. Y a lo que el perrito se soltó, la señora lo vino a coger, pero ya no lo pudo coger. Otras personas expresan que la señora de 72 años pretendió cruzar la vía para comprar unos medicamentos que debía llevar a su progenitora, quien se encuentra hospitalizada porque también fue atropellada hace unos días en la misma zona. No, las mascotas no tienen, o sea, no le siguen, ellas pasan encerradas. Que la señora iba a cruzar, que el vehículo evidentemente venía un poco distante, pero lamentablemente se dio el accidente. Usted está viendo que es una principal que pasan carros a diestra y siniestra. Al ver lo sucedido, la colectividad reaccionó, logrando detener al implicado y lo entregaron a los agentes respectivos. Ya se quería ir, lo fuimos a ver allá, más acá abajo también. El conductor fue detenido por miembros de la Policía Nacional. Informó José Morales. Y un patrullero resguarda permanentemente el domicilio de un hombre que fue atacado por dos sujetos que le dispararon por varias ocasiones en el sur de Guayaquil. Afortunadamente el ciudadano resultó ileso, sin embargo, hay temor entre los habitantes del sector, pues afirman que los robos son constantes. Se salvó de morir, acribillado, mientras conversaba con su pareja la noche del domingo en los exteriores de su casa, en la ciudadela La Sopeña, sur de la ciudad. Amaneció el lunes y los policías patrullan la calle y la vivienda de Ronald B. para evitar cualquier atisbo. Estamos dando las medidas de protección necesarias para que no suceda un hecho lamentable en lo posterior. Ahí se encuentra en su domicilio, así mismo nosotros estamos verificando, haciendo patrullaje preventivo por el sector para evitar novedades en lo posterior. Operaciones policiales permitieron, sin embargo, la aprehensión de los dos primeros sospechosos. Lo explica el comandante zonal 8 de la policía, general Marcelo Tobar. Lo que se conoce también es de que se tendrían pendientes algunos temas de disputa de territorio entre estas personas. Y también mencionar de que una vez detenidas estas dos personas, también se pudo constatar que uno de estas dos personas tenía una boleta constitucional de encarcelamiento emitida desde el año 2014. Daniel Antonio B., de 29 años de edad, y Luis Miguel A., de 30, fueron capturados horas después del suceso. Uno de ellos portaba una Taurus 9 milímetros de fabricación brasileña. Aquello le ha devuelto el alma al cuerpo al presunto objetivo de los dos detenidos, pero ha sacudido una psicosis colectiva en el vecindario. Si recién estamos con la noticia de lo de la bahía, imagínese, uno está sobresaltado. Pues. Yo no me escuché la balacera y me encerré en mi casa, de ahí no sé, yo no vi ni en realidad, solo escuchamos. Bueno, es algo peligroso para todas las personas, los que estamos viviendo aquí, a los que estamos viviendo por allá. Pero bueno, usted sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque así dice en su palabra de Dios. Quizás por eso no hace poco tiempo decidieron cercar las peatonales y limitar el uso de las llaves de los candados, antes de que los madrugue otra desgracia, informó Jorge Escobar. Y un nuevo asalto a una gasolinera quedó registrado en un video. En esta ocasión, una mujer fue cómplice del robo ocurrido en el suroeste de Guayaquil. El ilícito ocurrió en una estación de servicio ubicada en la 16 y Argentina, en el suburbio de Guayaquil. Siendo las 16 horas con 22 minutos del pasado sábado, una pareja llegó a bordo de una motocicleta a la gasolinera, donde otros conductores cargaban combustible. El delincuente estudia la escena, a las despachadoras
y desciende de la moto mientras su cómplice femenina espera por él. El tipo saca una pistola y amedrenta y asalta a una de las trabajadoras. Inmediatamente se sube a su vehículo y huye del sitio con su acompañante. La despachadora luego fue asistida por sus compañeras y testigos del ilícito hasta que la policía llegó al sitio a constatar la novedad. Ahora los uniformados buscan a la pareja, puesto que la grabación del sistema Ojos de Águila permitió su identificación. Informó Ítalo Ruiz. Y la policía detuvo a 4 sujetos por presuntamente haber robado un vehículo en el norte de Quito. El automotor fue localizado en un parqueadero en San Juan de Calderón. La alegría del propietario de este vehículo rojo se reflejaba en su rostro. Aún no podía creerlo. En menos de 3 horas recibió la llamada más importante de los últimos tiempos. Era la policía informándole que un auto de las características denunciado como robado fue localizado por los uniformados. 2:30 ya me llamaron que el carro está ya, le he encontrado el auto. Entonces para mí fue algo emocionante, pues no inmediatamente que mi carro lo pudieron encontrar. Llegó hasta el parqueadero donde los sospechosos dejaron el automotor. No había dónde perderse. Era su vehículo que en cuestión de minutos fue robado cuando lo dejó estacionado afuera de la casa en el sector de la Rumiñahui. Me robaron mi carro a la puerta de la casa. Ya. Yo que salí a ver mi carro, pues en eso veo solamente el puesto prácticamente. La denuncia estaba en manos de los uniformados, quienes se percataron de un carro estacionado en un conjunto habitacional y pidieron información. Testigos indicaron que fue dejado por 2 sujetos, quienes se subieron en otro auto y se fueron. Al conocimiento de un hecho delictivo, la Policía Nacional activa todos los ejes preventivos, en este caso Policía Comunitaria, el UPC San Juan de Calderón, conjuntamente con el UPC San Juan 2 de Calderón. Con las características del vehículo en el que circulaban, los sospechosos emprendieron un operativo de búsqueda. Los sujetos ni por enterados que los rastreaban, así cuando llegaban supuestamente a buscar el auto robado. La policía les dio la bienvenida. Desplegamos un operativo de búsqueda y rastreo de los posibles causantes de este hecho delictivo. En el interior del carro, múltiples herramientas, varias llaves de autos y $1.300 en efectivo. Los 4 ocupantes del carro gris fueron detenidos. En Quito informó Iván Casamen. 12 del día con 23 minutos, es momento de una pausa. En últimas noticias, presidente Moreno se reúne a esta hora con líderes de sectores rurales. Les tendremos un enlace en vivo desde Carondelet. Y también les contaremos que la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra del excontralor Carlos Polit por el presunto delito de concusión en el caso Odebrecht. Regresamos. 12 del día con 29 minutos, amigos, es un placer seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Regresamos con más. Continuamos con más noticias y les contamos que frente a la crisis económica que atraviesa el país, el presidente Lenín Moreno durante su informe semanal anunció que tomará algunas medidas. Entre ellas, la reducción del 10% del sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior. Esto, entre otros temas, para así poder afrontar la crisis y cumplir con sus propuestas de gobierno. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia para el desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Y el movimiento Alianza País mantuvo una reunión con el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Allí el segundo mandatario mencionó que se estaría orquestando una persecución política en su contra.
El movimiento Alianza País mantuvo una reunión la tarde de este lunes, en la que el vicepresidente Jorge Glass expuso su versión sobre la situación política interna del partido. Algunos actores políticos estaban orquestando una campaña sistematizada de desprestigio en mi contra. Yo estoy firme, no tengo por qué agachar la cabeza, mis manos están limpias y así lo demostraré ante la justicia como corresponde. Glass aseguró que los nombres de quienes estarían tras este complot los ha dado al interior de Alianza País. Siendo parte, no quiero dar nombres, lo he dado en Alianza País. En esta reunión de los militantes de País estuvo ausente el presidente Lenín Moreno. Ha sido convocado, pero él se ha excusado por actividades, no siempre asiste el presidente, así nos ocurría también con el presidente Correa, pero obviamente dialogaremos inmediatamente con él una vez que tengamos la postura de los miembros de la Dirección Nacional. Y ante un posible diálogo con el presidente Lenín Moreno, Jorge Glass aseguró: en tanto ese diálogo sea en base a principios y valores. Para lo que una de las propuestas de los miembros de País sería una mesa de mediación conformada por Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño. Esto todavía ni siquiera lo conoce el presidente Lenín Moreno, tenemos que respetuosamente ir a conversar con él para ver cómo lo podemos llevar adelante. Durante esta reunión también se despejaron ciertas dudas sobre la supuesta presencia del Bucaramato en el CNEL por una supuesta cuota política y la presunta participación de Gustavo Larrea en el gobierno. Una apreciación de que había una relación con los señores Bucarán, creo que también es bueno que eso se pueda solucionar y eso realmente permite mucho mejores condiciones para que el trabajo en el Movimiento País junto con nuestro gobierno pueda desarrollarse de mejor manera. Que esta figura un poco oscura que estaba alrededor de decir que era y que se tomaba el nombre del señor presidente, hoy se deje muy claro que no es parte de nuestro gobierno, que el señor presidente no lo ha autorizado a hablar a su nombre. Esto nos da tranquilidad. En Quito informó Andrea Valareso. Y a esa hora, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne con líderes de sectores rurales del país. Además, miembros del gobierno y el partido oficialista buscan zanjar precisamente lo que veíamos en el video, las diferencias profundas entre el primer mandatario y el vicepresidente Jorge Glass. Desde el Palacio de Carondelet, nuestro compañero Javier Gallo nos tiene los detalles. Javier, cuéntanos, ¿cuáles son las novedades desde el Palacio de Gobierno? María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas tardes. Acá no se ha dado ninguna reacción por parte del presidente Lenín Moreno en torno a estas gestiones que está realizando el partido de gobierno para tratar de zanjar esas fuertes diferencias que hay con el vicepresidente Jorge Glass. Lo que sí ha habido hasta el momento es una reunión con los sectores rurales, son más de 800 juntas parroquiales, los representantes de ellos quienes están reunidos con el presidente de la República. Como vemos, se han mantenido esta reunión, esta cita durante las horas de esta mañana. Aquí el presidente ha hecho referencia a otros temas, pero no se ha referido a la situación que vive el partido de gobierno y que vive también con su relación con el vicepresidente de la República después de que le restara funciones. El que sí se ha referido a este tema es uno de los asesores del presidente de la República y que también es vicepresidente del partido Alianza País, Ricardo Patiño, quien se ha referido a esta situación, ha dicho que tienen la esperanza de que en los próximos días se abra una ventana de diálogo entre los mandatarios para poder superar estos problemas que se han registrado después de una carta emitida por el vicepresidente Jorge Glass acusando al presidente de estar aupando la corrupción institucionalizada y después de que el presidente tomara la decisión de retirarle las funciones. A pesar de esta panorámica política bastante compleja, se dice desde Alianza País que hay la esperanza de que esto pueda ser solucionado en los próximos días. Esto es lo que ha dicho Ricardo Patiño. También se ha referido a la salida o a la renuncia del representante de CNEL y también a esa notificación, a esa publicación hecha por el secretario de la Presidencia, recordando que Gustavo Larrea no es funcionario del gobierno. Esto es lo que ha dicho Ricardo Patiño. Hubo una interpretación en información que él tenía, que parece que no era una información certera, que él tenía, y entonces produjo que se emitiera esa comunicación, pero confío en que después yo he tenido oportunidad de hablar con él varias veces en estos días y me parece que al conocer, digamos, una información más precisa, él pudiera reconsiderar lo que escribió. A ver, respecto al tema de la salida del gerente de CNEL, eso también
había generado una situación muy complicada porque daba la impresión de que existía un acuerdo con las personas vinculadas al partido del PRE o del FE, y con su salida queda claro que eso no existe. Es bueno también. Y el hecho de que se haya aclarado el tema de Gustavo Larrea es también muy importante, porque algunas gestiones que él estaba haciendo en organismos del Estado, en personas, en asambleístas, estaban generando una confusión, porque estaba haciéndolo en nombre del presidente de la República, y realmente no debía tomarse el nombre del presidente de la República. Al hacérselo oficialmente queda perfectamente claro, y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Eso es lo que ha dicho Ricardo Patiño. Él también ha asegurado que están preparando el camino, que están preparando el terreno para una posible reunión entre el presidente y el vicepresidente con parte del movimiento país, con parte de también sus asesores, sus ministros, para poder zanjar esta diferencia y poder superar el problema que vive a la interna tanto el partido de gobierno como el gobierno central por estas diferencias profundas que se han presentado entre el presidente y el vicepresidente. Como les habíamos contado, Lenín Moreno mantiene una reunión con los representantes de los gobiernos parroquiales. Aquí el presidente de la República ha hecho al menos dos anuncios importantes. El primero, que se ha ordenado la suspensión de la construcción de grandes hospitales. Si había proyectos de construcción de grandes hospitales, que eso se ha suspendido para dar prioridad al fortalecimiento, ha dicho, de los sectores rurales, de los subcentros de salud en zonas alejadas del país. También ha vuelto a criticar el tema de las escuelas del milenio y ha dicho que con ideas frescas podrán corregir ese error para poder dar más facilidad de estudio a los sectores rurales del país. Esa es la información que nosotros registramos a esta hora desde el Palacio de Carondelet. Regresamos al estudio, tienen más información. Adelante, muy buenas tardes. Algunas medidas tomadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre todo en el tema económico. Javier, muchísimas gracias. Estaremos atentos precisamente a lo que sucede y sobre todo también en el ámbito político, esa reunión prevista entre Lenín Moreno y Jorge Glass. Seguimos con más. 12 horas con 38 minutos. En Últimas Noticias TV y les contamos que los exasambleístas del periodo 2009-2017 se autoconvocaron para tomar acciones frente a la actual situación política que atraviesa el país. Además, pidieron la renuncia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Los ex legisladores del periodo 2009-2017, ahora autodenominados Colectivo de Ex Asambleístas por la Democracia y contra la Corrupción, se pronunciaron frente a la situación política que actualmente atraviesa el país. Ellos consideran que, dado los últimos escándalos, lo más lógico es que el vicepresidente Jorge Glass debería renunciar a su cargo. Exigimos la renuncia al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República, una vez que ha sido retirado no solamente las funciones, ha sido retirada la confianza, no solo del presidente, sino de todos los ecuatorianos. Hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que retome el juicio político en contra del vicepresidente y consideran también que la Fiscalía debería tomar acciones concretas. Solicitarle al fiscal general que vincule al ingeniero Jorge Glass a la instrucción fiscal que se halla en curso y que, recogiendo mi pedido de diciembre del año anterior, prohíba la salida del país del ingeniero Jorge Glass. Manifestaron que retomarán las denuncias que realizaron en los últimos años en contra del gobierno y en los próximos días entregarán información importante para investigaciones. Hay muchas denuncias completamente documentadas con pruebas que se encuentran durmiendo en la Fiscalía General del Estado. Vamos nosotros a desempolvar esas denuncias y vamos a hacerlas públicas. Incluso el ex asambleísta Oswaldo Larriba, quien alguna vez formó parte de las filas de Alianza País, considera de suma importancia que se investigue lo que sucedió dentro de los 10 años que Rafael Correa estuvo en la presidencia, pues asegura que la corrupción no solo se habría instalado en los casos ya conocidos, sino que hay más. Yo estuve en Alianza País
y conocía más de cerca lo que se hacía y por eso salí de Alianza País. Finalmente hicieron una convocatoria para que la ciudadanía nuevamente se manifieste en las calles para combatir la corrupción. La primera cita será este martes en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, informó Alison Corral. Y atención, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra del excontralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión en el caso de Brecht. Pollitt habría recibido más de 10 millones de dólares en coimas. Prisión preventiva, incautación de fondos y prohibición de enajenar bienes fue el dictamen del juez Luis Enríquez en contra del excontralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión planteado por la Fiscalía General del Estado. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno sostuvo que Pollitt habría recibido coimas por más de 10 millones de dólares por parte de Odebrecht para presuntamente desaparecer glosas que superarían los 70 millones de dólares de la constructora brasileña sobre varios proyectos, entre ellos la hidroeléctrica San Francisco. Se hicieron entregas a través de dinero en efectivo y se hicieron entregas también mediante transferencias a dos compañías que el contralor Pollitt instruyó a la empresa Odebrecht. Los 6 millones de dólares a cambio del desvanecimiento de las glosas del proyecto San Francisco y los 4.1 respecto de otros 5 proyectos más. Ante ello, el abogado del excontralor Hernán Ulloa señaló que no se ha presentado ningún documento que corrobore que su defendido recibió tales montos. Se habla es de una conversación con aparentemente un hombre de Brasil, pero nada más. No hay ninguna investigación que haya producido aquellos resultados. No hay ningún peritaje de las voces. Presentaré los argumentos jurídicos por los cuales esas glosas fueron, digamos, produjeron esa descalificación oportunamente y conforme a la ley. La Fiscalía anunció el inicio de un pedido de extradición para que el exfuncionario responda ante la justicia ecuatoriana. Sin embargo, Pollitt se encuentra en los Estados Unidos desde hace más de 2 meses y se debe considerar que también posee la nacionalidad estadounidense. Va a ser complicado, pero no podemos dejar de hacerlo. Nosotros tenemos que solicitarlo. Vaca señaló que las investigaciones en este caso de presunta corrupción continuarán, pues existirían vinculaciones con otras empresas y no se descarta que funcionarios de la misma Contraloría General tengan participación en este delito. En Quito informó Adriana Rojas. En la mesa sectorial de entidades financieras y seguros se trató sobre el dinero electrónico. Además, anunció que la ministra de Industrias, Eva García, presidirá temporalmente el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, luego de que el presidente Lenín Moreno retirara de esas funciones al vicepresidente Jorge Glass. Al evento acudieron representantes de la banca privada, de la Superintendencia de Bancos, cooperativas, empresarios, entre otros. Durante el evento que se efectuó este lunes, se anunció que la ministra de Industrias, Eva García, presidirá temporalmente el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Esta decisión se toma luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, retirará de estas funciones al vicepresidente Jorge Glass. El país no puede detenerse. Esto ya es un consejo y prácticamente un acuerdo institucionalizado de trabajar conjuntamente de manera inclusiva con todos los sectores. Y estamos aquí como gobierno para trabajar con los empresarios. Uno de los temas que se trató en la mesa sectorial de entidades financieras fue la administración del sistema electrónico, que para el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, existe la posibilidad de que la banca privada se haga cargo de este medio de pago que es controlado por el Banco Central. Es muy importante que el dinero electrónico funcione, porque esto nos va a aliviar de muchos dólares que hay que inyectar a la economía desde las reservas internacionales por la demanda de dinero físico. Según el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, se requieren reformas para que cambie la administración del dinero electrónico. Lo primero que requiere eso son reformas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otros tipos de reformas ya a códigos menores. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente, es decir, cambios en la regulación que nos permitan dar paso justamente a un proyecto que funcione. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se creó el 22 de junio de 2017 vía decreto ejecutivo para generar recomendaciones, propuestas y normativas que mejoren la productividad y competitividad en Ecuador. Informó Priscila Cadena. Hemos llegado ya al final del noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena tarde en este martes.
Así es, amigos, nos reencontramos a las 18 horas con 55 minutos en El Comercio TV. Un abrazo.